Conocimientos, imaginemos, conocimientos buenos y conocimientos malos. ¿Por qué conocimientos buenos y malos? El conocimiento, cada uno tenemos el libre albedrío de poder analizar si lo que nosotros estamos haciendo es correcto o incorrecto. Incluso cuando nosotros somos pequeños, así como los niños que están con nosotros, ellos tocan algo y saben que están haciendo algo mal y nos ven de inmediato para ver cuál va a ser nuestra reacción. Porque instintivamente nosotros sabemos que está bien y que está mal. Porque está en nuestro archivo interno. Y cuando nosotros reconocemos que vivimos anteriormente, nos damos cuenta que esa experiencia nos está indicando que está bien o está mal. Y esto fue extraído del libro Camino, Verdad y Vida del Espíritu, dictado por el Espíritu Emmanuel, en la página 59. Consuelo. Nos menciona Jesús hace más de 2000 años que iba a llegar un consolador prometido. Nos menciona Jesús en el cual nosotros vamos a conocer al Espíritu de verdad. En el cual nosotros vamos a entender las experiencias que hemos vivido anteriormente, estamos viviendo en estos momentos y vamos a vivir en el futuro acorde a como nosotros nos vamos a manifestar en este momento. Y nos consuela saber, por ejemplo, un ser querido que yo amo tanto fallece. ¿Cómo es posible? Si yo lo amaba, si yo lo quería, si estaba en mi corazón y siempre quería tenerlo a mi lado para abrazarle y decirle que le amo. Y nos ponemos a analizar. Llegó su momento de regresar al plano espiritual. Llegó el momento de poder liberarse de estas ataduras que tenemos ciertamente en este plano material. Es una experiencia que nuestro Padre nos está brindando. Pero también hasta cierto punto nos volvemos egoístas porque queremos retenerlo acá en la parte material sin pensar que ya había finalizado su momento. Y entonces el consuelo está en que nosotros vamos aprendiendo a que existe una vida después de la muerte, a que nuestros seres queridos nos están guiando, nos están apoyando, si también tienen la oportunidad, el permiso de podernos apoyar. Y en un momento dado, a veces comento con mis hermanos, a veces comento con algunos amigos, que cuando mi papá regresó a la parte espiritual hace más de 16 años, tenemos una pequeña desventaja. Porque ahora me va a controlar todo el tiempo. Entonces, esa parte es más difícil. Porque si yo me comporto incorrectamente, ahí está, entonces me voy a sentir incómodo. Pero si me comporto mejor, si trato la manera de irme superando, voy a estar más tranquilo. Entonces, todo eso nos va a ir ayudando a conocer en el consuelo. De hecho, la elevada doctrina de los espíritus es la divina expresión del Consolador prometido. En sus actividades resplandecen caminos nuevos para el pensamiento humano, llenos de profundas consolaciones para los días más duros. En estos momentos nos damos cuenta de las dificultades que existen en nuestro medio. Lastimosamente, por ejemplo, allá en la capital hay una violencia increíble. Hay vandalismo increíble. Hay asaltos, hay robos, hay homicidios, hay suicidios. Hay problemas muy fuertes. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea como espíritas? Nuestra tarea es orar, nuestra tarea es consolar, nuestra tarea es escuchar, nuestra tarea es poder dar la mano amiga a nuestros hermanos que lo necesitan. Pero ¿cómo va a ser posible si nosotros somos 2, 3, 4 en una escuela espírita? O somos 10, mientras que en otras doctrinas, en otras religiones, ellos son una gran masa. La cantidad no es lo más importante, la calidad. Eso no lo manifiesta nuestro hermano Jesús de Nazaret. Eso es lo que nos manifiestan nuestros hermanos guías espirituales a través de cada una de las sesiones espíritas que nosotros tenemos. La entrega que tengamos nosotros para poder ayudar a nuestros hermanos. Mencionaba mi hermano con respecto a Moisés. Y en una oportunidad podemos analizar los 10 mandamientos. Y un hermano me decía, mire, yo ya tengo mucha edad. Hace 8 días aproximadamente que estuvimos, gracias a Dios, en Totonicapán, nos indica, fíjese que yo estoy muy grande para poder participar, mientras que ustedes son jóvenes, ustedes pueden luchar, ustedes pueden dar lo mejor. Él tendrá entre 50 y 60 años. Entonces vengo yo y recuerdo que aprendimos que cuando dirigió el Éxodo, Moisés, ¿cuántos años tenía?
80 años. Entonces, eso le impresiona a uno enormemente porque nosotros no podemos dar la oportunidad de seguir aprendiendo y seguir apoyando hacia nuestros hermanos. Y esto fue extraído del libro Camino, Verdad y Vida del Espíritu de Emmanuel, página 37. Purificación íntima. ¿Cómo podemos nosotros purificarnos? Nosotros analizamos en un momento dado cuando tenemos una pequeña botella de agua o un vaso de cristal y ponemos el agua. Y nosotros, para mantener esa agua limpia, no podemos ni siquiera colocar un tinte oscuro, porque de repente nos damos cuenta que su contenido interno se modifica, ya no es pura. Y entonces, ¿cómo yo voy a hacer para poder mantener esa intimidad transparente? Seamos sinceros. Simplemente seamos sinceros con nosotros mismos. Sepamos cuánto podemos trabajar para poder estar mejor. No nos dejemos influenciar porque hay una entidad posiblemente cerca de nosotros y dice, no podés, no sos capaz, no tenés fuerza, quédate ahí en el suelo. Estás caído, pues quédate ahí en el suelo. Y viene el otro, el guía espiritual, que nos dice, ánimo, levántate, ánimo, no estás solo sostente con mi mano. Solo percibe la fuerza que hay en mí y podrás entender que tú no estás solo. Es ahí donde nosotros nos vamos dando cuenta que la purificación íntima no reside en que solo nosotros lo vamos a poder lograr si no estamos solos. Estamos muy bien acompañados de nuestros guías espirituales, como también estamos muy mal acompañados acorde al pensamiento que nosotros tengamos. Por eso nos mencionan constantemente orar y vigilar para poder tener claridad en nuestro yo interior. Y dice, cada hombre tiene la vida exterior conocida y analizada por los que lo rodean y la vida íntima de la cual solamente él mismo podrá suministrar el testimonio. El mundo interior es la fuente de todos los principios buenos y malos y todas las expresiones guardan ahí sus fundamentos. En regla general, todos somos portadores de graves deficiencias íntimas necesitadas de rectificación. Cuando nosotros analicemos, Dios mío, de verdad, no he podido cambiar. Dios mío, de verdad, no me he podido transformar realmente. ¿Qué puedo hacer? Pidámosle a nuestro Padre la fuerza para poder cambiar. Pidámosle a nuestro Padre el deseo sincero de poder transformarnos y ayúdate, que el cielo te ayudará, nos manifiesta nuestro Maestro Jesús de Nazaret para poder seguir adelante. Extraído del libro Camino, Verdad y Vida, de la página 37. Anterior. Gracias. El libro de los Espíritus. El libro de los Espíritus nos hace reflexiones de las situaciones que nosotros vivimos, de las cuales nosotros no podemos salir de ese contexto. Vemos situaciones difíciles en nuestro día a día cuando vemos a nuestros hermanos en una situación muy difícil. ¿Y podemos nosotros ayudarles? Sí, es nuestro deber ayudarles. Y dentro de ese ejemplo, de esa ayuda, de ese apoyo, tenemos a nuestra querida hermana de otra religión, como es la hermana Teresa de Calcuta, que se da con el corazón. Es decir, no importa a la religión que nosotros pertenezcamos, no importa la doctrina en la cual nosotros nos encontremos, lo importante es que hagamos el bien a manos llenas y constantemente poder nosotros estar aquí presentes y poder compartir con ustedes. Y por supuesto, nosotros estamos aprendiendo con ustedes porque es una retroalimentación constante que nos ayuda, que nos fortalece, que nos anima, que nos hace recapacitar. Entonces dice acá, progreso de los espíritus. ¿Los espíritus son buenos o malos por su naturaleza o bien se van mejorando ellos mismos? Respuesta, son los mismos espíritus quienes se mejoran y al mejorarse pasan de un orden inferior a otro superior, de acuerdo a la orden de los espíritus. ¿Y en dónde nosotros nos encontramos actualmente? ¿En qué mundo nos encontramos? Primero, en el planeta Tierra. Segundo, en un mundo de expiación y prueba. Esto quiere decir, mis hermanos, que nosotros vamos a tener pruebas,
más pruebas, más dificultades. Y si nosotros analizamos en la historia, en la antigüedad, guerra, destrucción, aprovechándonos del poder que nosotros tenemos para dominar a otros, los inferiores, los débiles. Y entonces nosotros nos vamos a aprovechar y a hacerlos sufrir. Pero todo aquello que nosotros realicemos en la existencia, vamos a pagarlo hasta el último céntimo. Y por eso nos manifiesta las enseñanzas del Maestro Jesús a través de su Evangelio, que podamos nosotros mejor hacer el bien y no hacer ningún daño. Por lo que acá nos comentan en cuanto de la parte inferior estamos nosotros luchando para irnos superando. Y eso fue extraído del libro de los Espíritus de la página 89. Pérdida de seres queridos. Lo que les manifestaba anteriormente es un dolor enorme, realmente es muy grande cuando nosotros queremos a nuestros seres queridos. Cuando nosotros los amamos entrañablemente y ya cuando ellos parten, se nos fue todo, se nos fue la vida. Y cuando están otros familiares, ya en determinado momento, porque nos concentramos tanto en aquel ser querido, que nos olvidamos que hay otros integrantes dentro de la familia que también son importantes, porque todos somos importantes. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Primeramente, por supuesto, llega un momento dado en donde tenemos el duelo interno. Tenemos que reconfortarnos, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fortaleza y poder compartir con nuestros hermanos, poder sacar ese dolor interno, poder expresarlo y para poder también escuchar, ir analizando exactamente un diálogo, para poder entender y de esta manera sentirnos más tranquilos y que nuestro ser querido, que ya partió, qué bueno que partió, qué dichoso que ya partió a la parte espiritual. Dichoso si solo sí hizo bien, trabajó, se dedicó de bien. No tan bien si se dedicó a destruir, a ser violento, a lastimar, a crear problemas, tanto en la familia como en la sociedad. Porque sí, va a ser literalmente un crujir de dientes en el plano espiritual y duro. Pero va a tener oportunidad para cambiar, sí. ¿Y por qué va a tener oportunidad para cambiar? Porque Dios es justo. Con todos nosotros es justo. Y nos brinda ese apoyo para poder continuar en la transformación de nuestro yo interior. Entonces, nos indica en el libro de los Espíritus, en el numeral 934, la pérdida de personas que nos son queridas no es una de esas que nos causan un pesar tanto más legítimo en cuanto esas pérdidas es irreparable e independientemente de nuestra voluntad, respuesta. Esta causa del pesar alcanza tanto al rico como al pobre. Es una prueba o expiación de la ley común, pero es un consuelo poder comunicarnos con vuestros amigos por los medios que tenéis, esperando que tengáis otros más directos y más accesibles a vuestros sentidos. Es decir, la doctrina espírita nos da la oportunidad de podernos comunicar a través de un medio escribiente, algunas cartas que nos puedan dar nuestros hermanos, a la comunicación a través de un medio parlante en donde nos dice: hija, ¿por qué estás llorando? Si yo estoy acá, si me mantengo contigo, si te estoy apoyando, si te estoy brindando todo lo que tú necesitas. O a través de un vidente que indica que, por ejemplo, un hermano o una hermana está cerca de aquel y empieza a describir nítidamente cómo es esta persona y, oh sorpresa, era mi familiar que estaba conmigo, y esta persona que está describiendo todo lo que ha visto no me conocía. Prueba mayor, porque me está apoyando para poder determinar que realmente existe esa evidencia. Entonces, nosotros cuando observamos acá, en este caso, esta imagen en donde está la niña desconsolada y está recordando y pensando en su amiguito que había partido, y él sigue jugando con ella, él sigue compartiendo con ella, sigue dando lo mejor de sí. Entonces, cuando nosotros pensamos en pérdida de seres queridos, pensamos en todos aquellos hermanos que realmente no tienen el consuelo, porque, con todo respeto que se merecen, otras religiones dicen: cuando se muere, o se va al infierno o se va al cielo. Y unos dicen: o va a sufrir eternamente o va a estar feliz eternamente. Pero cuando nosotros conocemos la doctrina espírita, en donde nos dice que existe justicia
por parte de las actividades que se han realizado, en donde nos indica que existe justicia en cuanto acorde al trabajo que nosotros hicimos acá en el plano material. Vamos a estar en el plano espiritual, entonces hay una alegría, una tranquilidad interna, porque también aquellos que se han dedicado a hacer el mal y han estado sufriendo mucho, también van a tener otra oportunidad para poder regenerarse a través de otras experiencias. ¿Y cómo? El libro de los medios. Dentro de el espiritismo podemos nosotros tomar en consideración la importancia de leer el libro de los medios, porque muchos de nuestros hermanos en la antigüedad y todavía en el presente dicen, bueno, yo soy medio, voy a colocar un espacio, voy a tener unos días para poder atender a los hermanos y voy a hacer todo lo necesario para poder apoyar. Nosotros les expresamos las experiencias que tuvimos con algunos amigos, y lo primero que hizo mi papá cuando supo de un amigo que era medio, que ya tenía algunos años de ser medio, le entregó el libro de los medios para que pudiese estudiar, para que pudiese entender la importancia del trabajo a realizar. Me dice, no, los hermanos espirituales me indican qué hacer y qué no hacer, y ellos me indican que no es necesario leer. Ojo, mucho ojo. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos en el plano espiritual son sumamente astutos. Porque si en determinado momento nos quieren enceguecer, nos enceguecen. Y si nosotros nos dejamos dominar también por eso, a través de la luz de la lógica y la razón de Allan Kardec, en donde nos indica que analicemos cada una de las comunicaciones que nos están brindando, para que podamos entender si es o no es verdad esa comunicación. Entonces, dentro del libro Medium dice, naturaleza de las comunicaciones, en el numeral 133 del libro de Medios, hemos dicho que todo efecto que revela en su causa un acto de libre voluntad, por insignificante que sea este acto, acusa por esto mismo una causa inteligente. Por eso, cuando nuestro querido hermano Hipólito León de Niza-Rivail, que posteriormente fue conocido como el maestro Allan Kardec, que en su vida pasada fue un maestro druida, indica, cuando estaba dentro de una de las sesiones y existía ese movimiento de mesas giratorias, y dice, no tiene cerebro, una mesa no puede tener cerebro, sino que hay una causa, mas nosotros solamente vemos los efectos. Entonces fue estudiando, fue analizando, y efectivamente le fueron indicando la importancia de poder ser el codificador de la doctrina espírita y poder entender que nosotros somos medios y que existe un material viscoso en el plano espiritual que nosotros no podemos percibir con estos ojos materiales, que es el ectoplasma, para poderlos aprovechar, ya sea para un transporte de algunos elementos o para visualizar a algunos hermanos. En la anterior, influencia moral del medio, importante, porque algunos hermanos medios que nosotros tenemos conocimientos dicen, bueno, yo voy a hacer mi vida, voy a hacer mis actividades, y solamente para el momento del estudio de la doctrina espírita, ahí me voy a concentrar, que se comuniquen los hermanos espirituales que necesitan, ya sea en sufrimiento o ya sean los protectores, y basta. Ya acordé 2 horas un día miércoles, 2 horas un día sábado, y se terminó el asunto. Aparentemente así está lograda la situación, y no es así, sino que la influencia moral del medio es 24 horas. Cada uno de nosotros somos responsables de qué hacemos, qué pensamos, qué decimos, cómo actuamos, cómo nos desenvolvemos con nuestros demás hermanos. Entonces, el ser medium es una responsabilidad enorme, muy grande, y por eso cuando nuestros hermanos les indican, es que usted es un hermano medium, usted vale muchísimo, mucho ojo, tener mucho cuidado, porque cuando nos están elevando el ego, cuando nosotros nos vamos sintiendo así grandes, como pavos reales, porque nosotros valemos más, mucho cuidado, porque no valemos más, somos exactamente iguales los unos con los otros. Tenemos las oportunidades que nuestro Padre nos está brindando a través de esta mediunidad para poder aprovechar. Entonces, la influencia moral es muy grande. Y nos indica acá en el numeral 226 del libro de Mediums, ¿el desarrollo de la mediunidad está en razón del desarrollo moral del medium? Respuesta, no.
¿Por qué? Nosotros hemos conocido, yo en particular, una hermana espírita estudiando la doctrina espírita, llevaba años de estar estudiando la doctrina espírita y de repente su facultad mediúnica. No quiero la facultad mediúnica. ¿Por qué? Por la responsabilidad que nos exige la facultad mediúnica. Por la responsabilidad de sentir el dolor ajeno de nuestros hermanos, pero también las bendiciones, la protección, la orientación que nos están brindando nuestros hermanos y poder entender sumamente la importancia de que ya se había pactado, ya se había planificado en el plano espiritual este desarrollo mediúnico para que podamos nosotros compartir y participar. Y dice la respuesta: la facultad propiamente dicha depende del organismo, es independiente de la moral. No sucede lo mismo con el uso, que puede ser más o menos bueno según las cualidades del medio. Por eso, nosotros no estamos diciendo, tiene que ser un santo, el hermano medio. Si estamos en un planeta de expiación y prueba, no puede ser un santo, pero puede actuar de una mejor manera, puede dar lo mejor de sí, nuestro hermano y cada uno de nosotros, que sabemos que todos somos medios, solo que en diferente grado evolutivo, acorde a como está establecido también en los libros de Allan Kardec. De la obsesión. Cuando nosotros hablamos del espiritismo y la parte de la influencia moral, y nosotros a veces decimos, bueno, no importa, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, quizás me voy a dedicar a tener malos pensamientos con aquella persona con quien yo me relacionaba, estoy mal, y no quiero saber nada bueno, entonces voy a tener ideas negativas, pero eso no importa, solo son ideas, no va a hacer nada. Por supuesto que pasa mucho, porque si nosotros somos portadores de la luz, también podemos atraer la oscuridad, podemos atraer a nuestros hermanos que están en una faja vibratoria negativa, de baja escala, y ellos poco a poco van a hacer lo posible para dominarnos, aislarnos del grupo en donde nosotros nos encontramos y hacernos mucho daño. Y en determinado momento, lastimosamente también, pueden irnos induciendo a suicidarnos. Y eso es una circunstancia muy difícil que ha acontecido también. Dice acá en el numeral 243 del libro de los medios: se conoce la obsesión con los caracteres siguientes. Número 1, persistencia de un espíritu en comunicarse contra la voluntad del medio, oponiéndose a que otros espíritus puedan hacer. Por eso es la importancia del estudio del libro de los medios, como también el Evangelio según el Espiritismo, en donde nos manifiesta el Evangelio de Jesús. Número 2, ilusión que no obstante la inteligencia del medio le impide reconocer la falsedad y ridiculez de las comunicaciones que recibe. Por eso es importante mantenernos todos en conjunto, no aislarnos, sino que somos un grupo, somos un equipo de trabajo que estamos constantemente trabajando. Número 3, creencia en la infalibilidad y en la identidad absoluta de los espíritus que se comunican y que bajo nombres respetables y venerados dicen cosas falsas o absurdas. Mucho ojo en ese sentido. Número 4, confianza del medium en los elogios que hacen de él los espíritus que se le comunican. Por eso, mantener la mansedumbre, la humildad, la sencillez constantemente. En ningún momento sentirnos grandes, orgullosos. Número 5, propensión a separarse de las personas que pueden darle avisos útiles. ¿Cómo? Dentro del grupo de trabajo en las escuelas espíritas. No dejar, porque la importancia es que todos nos estamos apoyando en equipo. Nuevamente la obsesión. Número 6, tomar a mal la crítica con respecto a las comunicaciones que reciben. Número 7, necesidad incesante e inoportuna de escribir como ejemplo. O sea, aquel medio escribiente que es que necesito escribir y tienen una hoja. No, por eso está la educación del medio dentro de la escuela espiritual. Número 8, sugestión física dominando la voluntad de cualquiera y forzándole a obrar o a hablar a pesar suyo. O sea, está queriendo comunicarse. Entonces, cuanto más nosotros oramos, mis hermanos, cuanto más nosotros tenemos esa comunicación con el Padre y podemos recibir ese apoyo, nosotros estamos creando una barrera magnética, una barrera espiritual para poder nosotros estar en sintonía con nuestros hermanos de luz. Número 9, ruidos y trastornos de cosas persistentes a su alrededor y de los que se les causa
o el objeto. De lo que es causa o es objeto de esas circunstancias. Hay ciertas circunstancias en donde hay una manifestación física mucho más fuerte. Entonces, el equipo de trabajo dentro de una escuela espírita se va agrupando, lo va apoyando para poder aislar esas circunstancias, para poder apoyar, pero también es fundamental que el que está siendo obsesado ponga de su parte para ese cambio y para esa transformación. El Evangelio según el Espiritismo. Solo pensar en Jesús nos hace transformar. Solo pensar en la imagen del Maestro, no porque es una adoración, porque es nuestro Maestro, porque es nuestro guía, no. Solo poder analizar a través de la lectura de nuestros hermanos, porque Jesús no escribió absolutamente nada. Nuestros hermanos fueron que nos dan a conocer su opinión de su verbo, de su palabra, de su parábola, de su trabajo, de su amor hacia la humanidad. Dice, yo no vine a destruir la ley, es decir, en ningún momento vino a imponer, vino a exponer y a darle cumplimiento a la ley. No penséis que vine a destruir la ley o los profetas, yo no vine a destruirlos, sino a darles cumplimiento. Porque en verdad os digo que el cielo y la tierra no pasarán sin que todo lo que está en la ley sea cumplido perfectamente hasta una sola jota y un solo punto. San Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Esto nos hace reflexionar, mis hermanos, que de hecho se ha dado y se sigue dando en las circunstancias y en el momento oportuno. En aquella época nuestro Maestro Jesús nos decía que los niños iban a tener sueños y los viejos también. Y en determinado momento nos iba dando estas reflexiones para comprender con respecto a la mediunidad, para comprender con respecto a los sueños, a las circunstancias que iban a tener, y que cada uno de nosotros nos encontramos presentes para poder ir analizando esa palabra de nuestro Maestro y poder nosotros simplemente comprender que el amor de Jesús es grande. Y por eso mismo nos indica, cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí yo estaré, porque nos ama, y nuestro hermano mayor y nuestro Maestro. El espiritismo, por último. El espiritismo es la nueva ciencia que viene a revelar a los hombres con pruebas irrecusables la existencia y la naturaleza del mundo espiritual. Nosotros tenemos certeza de que vamos a partir del plano espiritual, ya sea mañana, ya sea hoy mismo, desconocemos cuándo, pero tenemos que estar seguros de haber hecho el trabajo correcto para estar en un ambiente bastante agradable, bastante tranquilo en el plano espiritual. Pero cada uno de nosotros tengamos la constante seguridad de que nuestro Padre nos guía. Tengamos la constante seguridad que el espiritismo no viene a imponernos, nos viene a exponer, nos viene a invitar a esa transformación. A veces nosotros quisiéramos que se haga nuestra voluntad, y que se haga nuestra voluntad, como bien mencionaba Coca. Él mencionaba en el lado de la parte de la familia, pero si nosotros lo vemos en la parte de la sociedad, si nosotros lo vemos en la parte de la situación política, si nosotros lo vemos en la parte del trabajo, en que se tiene que hacer nuestra voluntad, no, si por eso existe el diálogo, por eso existe el momento de poder intercambiar ideas, intercambiar pensamientos, intercambiar conocimientos, y por eso mismo acá nosotros podemos ir analizando 3 imágenes importantes. Moisés, que fue el primero que da a conocer a través de una manifestación mediúnica los 10 mandamientos fundamentales. Posteriormente tenemos a Jesús, que fue la segunda revelación, el amor, no la imposición, no que teníamos que hacer lo que se había establecido de una forma casi enérgica por parte de Moisés, porque era la época de esa manera como se tenía que establecer, sino que una forma de paz y amor por parte de nuestro hermano Jesús de Nazaret, y que no fue comprendido hace más de 2000 años, que no fue entendido hace más de 2000 años, pero que nosotros nos encontramos en esta existencia deseosos de aprender, deseosos de seguir conociendo a través del espiritismo, que fue codificado por nuestro hermano Allan Kardec, no fue creado por él,
La creación del espiritismo fue creada por los mismos espíritus, hasta su mismo nombre, el espiritismo. Entonces, es así como, de esta manera, nosotros queríamos compartir con ustedes cuán importante es el conocer la doctrina espírita, cuán importante es el estudio de la doctrina espírita, cuán importante es poder nosotros ir absorbiendo este conocimiento y también reconocer que nosotros no estamos solos. Siempre estamos bien acompañados. Y aun cuando nosotros cometamos errores, aun cuando nosotros nos desviamos una y otra vez, nuestro Padre nos sigue amando. Y nos sigue diciendo, venite para acá, porque si no vas a tener más problemas, vas a tener más dificultades como las que tuviste en el pasado, como las que estás teniendo en el presente. Y no quiero que te lastimes más. Y no quiero que te hagas daño. Y ahí es donde nosotros nos vamos dando cuenta cómo nos ama nuestro Padre y nos brinda la oportunidad de que nosotros nos arrepentamos sinceramente. Y después de que nosotros nos arrepentimos sinceramente, ya nos toca corregir el daño que nosotros hicimos consciente o inconscientemente y poder nosotros guiarnos en el camino correcto y poder nosotros aprender de estas enseñanzas el amor del Padre. Así es pues, mis hermanos, que esta parte es para que nosotros podamos reflexionar y recapacitar y que no nos olvidemos nunca. El espiritismo es para el bien de cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga.